Y seguimos confiando en el Señor porque Él ha sido bueno, ha sido fiel hasta el día de hoy. Y qué bueno es poder estar juntos nuevamente. Vamos a recibir la palabra de Dios, la palabra viva, la palabra eficaz, la palabra poderosa. Es la palabra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vamos a iniciar una temática acerca del crecimiento espiritual y vamos a ir en un recorrido por una de las cartas de Pablo, otra de las cartas del apóstol Pablo, una de las cartas más enérgicas que escribió el apóstol Pablo, una carta que fue escrita con una urgencia por una situación que se estaba dando allí en la iglesia, en aquel lugar, y ya ustedes van a saber cuál es. En alguna ocasión escuché una historia acerca de una niña que era muy feliz en la casa de sus padres. Su papá le había construido una pequeña casa muy bonita en un árbol. Y la pequeña niña todos los días iba allí a su casita a jugar con sus muñecas. Pero un día ella creció. Sin embargo, siendo todavía muy joven, ella se casó. Pero parece que no estaba preparada para esa vida de esposa, esa vida de ser un adulto. Y entonces ella empezó a sentir ansiedad y nostalgia por el hogar de sus padres, tanto que eso la llevó al punto de la desesperación. Un día, después de que su esposo llegó de su trabajo, ella no estaba. Él la buscó y no la encontró. Entonces se comunicó con sus padres y ellos le dijeron que efectivamente ella estaba allí en la casa de ellos. Entonces él fue a la casa de sus padres y cuando llegó allí no la encontró y le dijo, ¿pero dónde está? Entonces sus padres le dijeron, pues ella está allí atrás, en la casa del árbol. Él fue y encontró a su esposa allí llorando mientras abrazaba sus muñecas. Él entonces tomó sus temblorosas manos, luego secó sus lágrimas, entre tanto que le decía cariñosamente, ya no perteneces a este lugar, ya no tienes que vivir en la casita del árbol, ya no eres una niña, ahora debes aceptar esa nueva vida que tienes como adulta, debes aceptar esa nueva oportunidad para que seas libre y seas feliz con tu nueva vida. Esta historia refleja lo que aconteció a la iglesia del Señor ubicada en una región llamada Galacia. La mayoría de los primeros cristianos creyentes, cuando la iglesia comenzó allí en Jerusalén, después del día de Pentecostés, la mayoría de los creyentes, ellos entonces venían de un trasfondo judío y habían crecido bajo el yugo de las leyes de la religión y las costumbres del judaísmo. Pero cuando ellos recibieron la gracia de Dios en el Evangelio de Jesucristo predicado por el apóstol Pablo, entonces ellos, como aquella niña, abandonaron la casa del árbol porque ya habían crecido. Y estos primeros creyentes comenzaron a seguir a Cristo Jesús y establecieron una comunión maravillosa con Él. Habían alcanzado una madurez debido a la revelación de Dios en Cristo que Pablo le ha llevado. Pero después de un tiempo de andar por la fe, andar con Cristo, de vivir para Él, ellos desearon volver a sus antiguas prácticas, a esas prácticas que ellos tenían en la religión judía, esas costumbres, y comenzaron a mezclar el evangelio
de la gracia con la religión, de las normas y de las leyes, y eso dio como resultado una confusión y un evangelio mezclado. La gracia con la ley no se podían conllevar, y como la mujer aquella que quiso volver a la casa del árbol y jugar con sus muñecas, aunque ya era adulta y era esposa de un hombre. Entonces estos creyentes en Galacia no se conformaron con tener ahora la gracia de Dios, sino que ahora habían personas que les insistían a ellos eh, que tenían que, aparte de seguir a Cristo, cumplir con unos rituales de la religión judía. Y eso ocasionó un caos en la iglesia allí en Galacia. Ese es el trasfondo de la carta escrita a los Gálatas, correcto. Pero eso que pasó allí en Galacia es una tentación latente para la iglesia de todos los tiempos, que en vez de ir en progresión, entonces va como en regresión. En vez de proceder, se retrocede. Recuerde usted, mi hermano y mis amigos, que la Biblia dice que nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe, de los que proceden, de los que avanzan. Hoy estamos también en ese peligro, sobre todo porque hoy hay mucha información acerca del Evangelio. Pero más que información, pudiéramos llamarlo desinformación, porque para poder fundamentarnos en el verdadero Evangelio del Señor Jesucristo, debemos precisamente volver al fundamento verdadero. Por eso Pablo introduce la carta, como leía allí el hermano Osquitar, y él dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Cuando dice las iglesias de Galacia, es porque Galacia era una región donde se habían levantado tres iglesias: la iglesia en Perge, en Iconio y en Antioquía de Pisidia. No olvide eso, la carta a los Gálatas fue dirigida a esas tres congregaciones que el apóstol Pablo fundó durante su primer viaje misionero. Por eso dice a las iglesias de Galacia: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y escuche lo que dice Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes os hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces Pablo escribe esta carta básicamente a tres iglesias: en Perge, en Iconio y en Antioquía de Pisidia, iglesias que fundó durante su primer viaje misionero. Usted lo puede leer después por allá en el libro de los Hechos, para que podamos entender el contexto de lo que sucedía allí en Galacia, para que podamos entender lo que Pablo dijo en esa carta, porque tú lees una carta escrita hace 2000 años y tú la tomas y tienes que entender
lo que sucedía allí en Galacia. Tenemos que remontarnos por un momento allá a Turquía, más o menos a los años 50, 60, durante el emperador romano Claudio, era el que regía. La mayoría de tus vecinos son paganos, adoran los dioses o diosas grecorromanos, dioses de los griegos y los romanos. Muchos declaran fidelidad a ciertos grupos, a ciertas etnias. Otros allí han comenzado a adorar al emperador. Sumado a eso, entonces, había idolatría, había engaño. También allí en esa localidad se reunía un pequeño grupo de judíos en su sinagoga. Se reunían ellos para leer todos los sábados la ley de Moisés, los profetas, cantaban algunos salmos. También eran muy meticulosos en guardar las tradiciones de la religión judía. Ahí estaban esos judíos con su creencia monoteísta y su religión judía en medio de ese ambiente. Un día a esa región de Galacia, de repente llegó un hombre llamado Pablo. Dice de sí mismo que es un edificador, pero no de edificios de material, sino de personas. Es un predicador con un mensaje centrado en un personaje llamado Jesucristo. Y así es la forma en que Pablo edifica ese edificio espiritual, y lo hace por medio de una noticia a la que él llama buena, que se identifica esa noticia con la palabra evangelio. Es una noticia buena la que este predicador lleva, pero es una noticia desafiante. Según este predicador, solo hay un Dios, el creador y el sustentador de todas las cosas. Bueno, eso para los judíos no era una noticia nueva, porque ellos siempre habían creído en un único Dios. Y que este Dios, decía Pablo, había revelado su propósito eterno a la humanidad. Pero aquí viene lo desafiante, para los judíos y para los romanos. Desafiante y casi escandalosa noticia, especialmente para los judíos, y es que ese único Dios, creador y sustentador de todas las cosas, había venido a este mundo como un hombre judío. Recuerden que Dios manifestado en carne, Jesús, tuvo ascendencia humana como judío. Entonces, Pablo dice que ese único Dios se manifestó como un hombre judío llamado Jesús de Nazaret. Y Pablo le añadía que ese Jesús era el Mesías, el Salvador del mundo. Esa proclamación era amenazante para los romanos, para el emperador romano que estaba siendo adorado como un dios, porque los romanos hacía tan solo unos pocos meses habían crucificado a ese del que Pablo venía hablando. Los romanos decían, a ese lo crucificamos y lo matamos, porque eso hacían los emperadores con los reyes de otros pueblos. Entonces el emperador veía amenazado su culto por algún rey de otro pueblo. Entonces por eso mataron a Jesús de Nazaret, porque veían como una amenaza para el culto imperial. Sin embargo, según la noticia que traía este predicador llamado Pablo, era que Jesús había vencido la muerte, había resucitado y estaba vivo. Ese era un mensaje desafiante para los romanos, pero era un mensaje desafiante para los judíos, con el cual los judíos tropezaban, porque ellos decían, es imposible que nuestro Dios se haya manifestado en carne y que ese hombre haya sido crucificado como un malhechor. Eso no puede ser.
Sin embargo, Pablo decía, Aaron es el Señor y es el Cristo, es el príncipe y el Salvador y está vivo. Esa era el principio de las buenas noticias que pregonaba Pablo allí en todo el imperio romano, especialmente en Galacia. Pero eso era solo el principio, porque además de haber resucitado, entonces Jesús, el Mesías judío, por medio de su muerte y su resurrección, estaba dando inicio a la edificación de una nueva familia llamada iglesia, una sola familia, una familia donde no habrían divisiones ni separaciones raciales, sino que él venía a establecer una sola mesa donde se podían sentar judíos y gentiles a la misma altura. Gloria a Dios. Los judíos creían que cuando el Mesías viniera, él sería el Señor de todo el mundo. Y lo que Pablo argumentaba era que ahora él solo tenía una única familia, una sola familia, y aunque esa familia era lo que Dios le había prometido a los judíos, lo impresionante es que no tienes que ser judío para pertenecer a esa familia. Y aquí a través de los Gálatas se toca un tema, es el tema de los que quieren judaizarte. Hoy está muy de moda el evangelio judaizante. Y tú tienes que estar alerta a eso, mi querido hermano, hermana, amigo, porque estos judaizantes que llegaron a Galacia, a las iglesias de Galacia, también existen hoy y te quieren judaizar y te quieren llevar a las costumbres judías y a la religión judía y te quieren llevar a pensar de que tú eres parte de una de las 12 tribus de Israel y que tienes que saber cuáles son tus raíces judías y que tienes que dejarte crecer aquí los moñitos, esos, las guedejas y una serie de cosas y que tienes que decir algunas palabras en hebreo. Hay que estar alerta. Un creyente que está en crecimiento no se va a dejar envolver tan fácil por estas fascinaciones. Por eso Pablo dice, ustedes están siendo fascinados por estas creencias. Cuando Pablo llegó allí, pues esas buenas noticias son recibidas con gozo, pero no todos los judíos de ese sector las recibieron, sino que rechazaron el mensaje de salvación. Para sorpresa de Pablo, obviamente, la mayoría de los judíos en la región de Galacia no recibieron el evangelio. Cuando el apóstol enfrentó esa oposición tan abierta, él se dio cuenta de que Dios quería que él se enfocara en los no judíos, en los gentiles. Veamos las palabras de Pablo a los judíos de Antioquía de Pisidia, allí en Hechos, libro de Hechos, capítulo 13, verso 46 al 47. Recuerde que estamos en un estudio bíblico y estos días yo he sentido predicar así de esa manera para que vayamos escudriñando la escritura y coloquemos fundamentos sólidos en lo que creemos, para que sepamos lo que creemos, no solamente sentir, sino saber. El sentir vendrá después del saber. Hechos, capítulo 13, verso 46 al 47, dice Pablo a los judíos que lo rechazaron o que rechazaron el mensaje de Jesucristo, dice, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor. Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seáis para salvación hasta lo último
de la tierra. Este pasaje revela un cambio muy interesante en el ministerio del apóstol Pablo. Recuerden que Pablo era judío y naturalmente él le dio prioridad a evangelizar los judíos. Pero cuando vio las reacciones negativas de los judíos que rechazaban el mensaje, entonces Pablo se volvió a los gentiles y Dios lo usó poderosamente. Pero aunque la mayoría de los judíos rechazaron el mensaje, sin embargo, algunos de ellos lo recibieron gozosos. Ya allí en Hechos capítulo 14, en el versículo 1, Lucas escribe: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Entonces no fueron solamente judíos que se convirtieron, sino gentiles. En la gran mayoría eran gentiles. Luego Lucas vuelve a escribir allí en el capítulo 14, pero en el versículo 27, y dice en ese informe: y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. La puerta de la fe, que es Jesucristo, para que entraran y fueran salvos. Los primeros creyentes que eran judíos pensaban que la salvación y el derramamiento del Espíritu Santo era exclusivo para los creyentes judíos y no para los gentiles, para nosotros, los que no somos judíos. Pero gloria a Dios que con la muerte y la resurrección de Cristo, el Dios de Israel pasó a ser el Dios de toda la humanidad. El Dios de Israel ahora quería ser conocido como el Padre de toda la humanidad. Y con estas noticias, Pablo estaba estableciendo allí en Galacia el fundamento de este edificio. Y todo iba bien, pero no había pasado mucho tiempo cuando aparecieron las malas noticias. Algo sucedió en la iglesia en Galacia. ¿Qué sucedió? Llegaron otros edificadores. Aparecieron allí en Galacia otros predicadores diciendo que Pablo estaba equivocado, que no sabía lo que estaba haciendo. Palabras más, palabras menos, llegaron diciendo algo así como: tengan cuidado con ese Pablo, es un hombre peligroso. Tengan cuidado porque lo que él trae es la verdad a medias, es una verdad incompleta. Nosotros, decían los falsos maestros allí en Galacia, nosotros tenemos la verdad completa. Nuestra fuente no es lo que otros han dicho, sino las verdaderas autoridades apostólicas que están en Jerusalén. Tengan cuidado con el apóstol Pablo, porque ni apóstol es, tiene solo una parte de la verdad. Nosotros también creemos en el Mesías, en Jesús, decían ellos. Pero este asunto de tener los judíos y los gentiles en la misma familia no es así. No es verdad lo que les predica Pablo. El evangelio de Pablo está incompleto. Si los gentiles quieren ser parte de los escogidos de Dios, de la familia que Dios le prometió a Abraham, tienen que circuncidarse y también tienen que guardar la ley, porque esto es lo que nos mantiene separados de los gentiles. Escuchen, tremendo eso. Venían a causar división en la iglesia. Venían a mutilar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Estos edificadores venían a colocar otro fundamento diferente del Señor Jesucristo, o le querían sumar a Cristo. Pablo tuvo que llamarlos perturbadores
que pervierten el evangelio de Cristo. Cuando Pablo salió de Galacia, llegaron estos falsos maestros, se introdujeron allí entre los hermanos y comenzaron a diseminar este veneno doctrinal que era muy atractivo, y esas eran las noticias que anunciaban esos falsos maestros que se levantaron allí entre los creyentes, allí en Galacia. Uno pudiera pensar que todos se iban a regocijar de que llegaran cantidades de gentiles a la iglesia, pero no fue así. Esto causó serios problemas allí en la iglesia en Galacia, porque cuando comenzaron a llegar los gentiles que no venían de un trasfondo judío, no guardaban el sábado, no se circuncidaban, no guardaban todos esos rituales. Entonces algunos hermanos creyentes ya convertidos a Cristo, pero de trasfondo judío, fruncieron el ceño, arrugaron la frente y enviaron un mensaje a los apóstoles en Jerusalén, supuestamente, y desde allí llegaron falsos edificadores, falsos maestros que se introdujeron en la iglesia y les dijeron a los que no eran judíos, escuchen, más o menos me imagino, lo escribí aquí como me lo imaginé. Llegaron esos judaizantes que ya eran creyentes, que creían en el Señor, bautizados en su nombre, pero venían diciendo lo siguiente, escuchen, miren, ustedes gentiles son bienvenidos a la iglesia de Dios, son bienvenidos a la familia de Dios, pero no crean que es suficiente solamente creer en Cristo y ser bautizados en Él. Aparte de eso, tienen que circuncidarse. Oigan, pues, tienen que circuncidarse. Segundo, tienen que estar quietos y guardados en su casa el séptimo día. Desde las 6 de la tarde del viernes hasta las 6 de la tarde del sábado, ustedes tienen que quedarse quietos, no hacer nada, ningún oficio, ningún trabajo, porque están violando el sábado. Y aparte de eso, otras cositas como guardar la ley de Moisés y otras costumbres que se las iremos enseñando poco a poco. Eso sucedió en la iglesia donde Pablo había predicado que la salvación era por fe, que la salvación era por gracia y que solo Jesucristo era el Salvador. Usted se puede imaginar cuál fue la reacción del apóstol Pablo cuando se enteró lo que estaba sucediendo en la iglesia en Galacia. Usted se puede imaginar la reacción. Pues la reacción de Pablo nos quedó registrada en la carta a los Gálatas. Ahora, cuando usted vaya a leer la carta a los Gálatas, después de esto que estamos diciendo, usted va a entender por qué Pablo hablaba como habla cuando escribe la carta a los Gálatas. Cuando él escribe esta carta, no estaba en los lugares celestiales como cuando escribió Efesios o Colosenses o Filipenses, no. Cuando Pablo escribió la carta a los Gálatas, no estaba en un éxtasis de gloria, no. Pablo realmente está transpirando, está incómodo. Imagínese a Pablo con las manos atrás, caminando de un lado para otro dentro de su habitación. No estaba preso cuando escribió esta carta, está con sus manos atrás, caminando de aquí para allá, como un león al que le han arrebatado sus cachorros. Y es por eso que en esta carta Pablo no habla, Pablo truena. Pablo tiene una santa indignación y mientras le dicta la carta a Lucas, que es el que la escribe, yo creo que Lucas casi ni alcanzaba a escribir de la velocidad y de la indignación con la que Pablo está disparando cada palabra
de esta carta. Cuando usted lea esta carta, usted ahora le va a tomar el sentido, porque le estoy diciendo el contexto en el que se escribió esa carta. Porque usted encuentra una carta escrita por alguien de otro tiempo, en otros términos, y usted dice, pero ¿qué quiere decir esto? Cuando usted lea la carta a los Gálatas, se entienda que es la carta de un padre espiritual que está herido porque sus hijos están siendo engañados. Porque él llegó y él, como un sabio edificador, puso el fundamento, pero ahora viene otro y está destruyendo lo que él levantó con tanto amor, con lágrimas. Cuando usted vuelva a leer la carta a los Gálatas, con este contexto que le estoy diciendo, usted podrá entender con mayor claridad. Recuerde que cada escrito bíblico fue, valga la redundancia, escrito en unas condiciones, en unas circunstancias, en unas situaciones especiales. El contexto de Gálatas es muy diferente al contexto de Efesios o de Colosenses. Es por eso que esta carta que nos ocupa esta noche y que nos va a ocupar varios cultos, entonces cobra una importancia por la forma tan enérgica en la que Pablo se está dirigiendo. Uno de los argumentos utilizados por los falsos maestros era que Pablo no era un verdadero apóstol. Esos falsos maestros que llegaron allí a Galacia están diciendo que Pablo era un apóstol de segunda clase. Recuerde que la palabra apóstol significa uno que ha sido enviado. Y eso se le aplicaba a aquellos que el Señor había enviado después de haber resucitado. Uno de los requisitos para ser verdadero apóstol de Cristo era que hubiese visto a Jesucristo resucitado. Entonces, si Pablo no pertenecía a ese grupo inicial de los 12, entonces quedaba descalificado, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo tenía que quedar fuera del grupo de los apóstoles según los judaizantes. Decían ellos, los falsos maestros entre los Gálatas, nosotros hemos recibido el mensaje de parte de apóstoles de la talla de Pedro, de Juan y de Santiago, pero este Pablo es un farsante, es un aparecido. Y claro, eso le dolió profundamente al apóstol, no por él, porque Pablo no vivía ni dependía del concepto que los demás tuvieran de él. Pablo no se le bajaba la autoestima, ni se iba donde el psicólogo porque están hablando de mí, porque ese hermano o ese señor está diciendo cosas de mí. No, Pablo no tenía ese problema. Pablo vivía de lo que Cristo decía de él, y creo que eso debe suceder con todos nosotros. Abro un paréntesis aquí, porque yo oía de alguien, de un creyente, que le afectaba lo que los demás decían de él. Entonces, si los demás decían que él era un mentiroso, él se afligía. Casi que se ponía de psicología ahí, de terapia, porque están diciendo que yo soy un mentiroso. O están diciendo, ¿cómo es que a un hijo de Dios le va a afectar lo que otros digan? Es cierto que somos humanos, es cierto que hay cosas que nos duelen, pero si no son verdad, usted aférrese a lo que Dios dice de usted. Si no es verdad, pues que digan toda clase de mal contra ti mintiendo. No te preocupes, que más grande es el galardón que tienes en los cielos. Entonces, estos judaizantes, estos falsos maestros, llegaron a los hermanos en Galacia y les dijeron, no se crean ese cuento. Pablo no es ningún apóstol, es un farsante, es un mentiroso. Nosotros sí nos codeamos con Pedro y con
Juan y con Santiago. Esos sí son apóstoles de verdad. Pero este Pablo es un farsante y a Pablo le dolió. Repito, le dolió no por él, porque él tenía muy claro su llamado, él tenía muy claro quién era en Cristo. Le dolió por el daño que eso iba a causar a los hermanos allí en Galacia. Porque hay creyentes a los que afecta eso, son débiles en la fe. Bueno, mientras se es niño, pues se es débil, ¿verdad? Pero cuando comienzas a crecer, a madurar en la fe, entonces Dios te va dando la claridad de lo que tú eres en Cristo. Entonces, ante eso, el apóstol no se podía quedar quieto. No porque sintiera su orgullo herido, no, sino porque le dolía a la iglesia, los creyentes. El apóstol respondió enérgicamente ante esa falacia, ante esa mentira. Por eso cuando usted inicia leyendo la carta a los Gálatas, ¿usted no ha caído en cuenta de algo? Pues me imagino que están ahí, ¿cierto? Espero que estén ahí. Porque estoy dirigiéndome como si ustedes estuvieran ahí detrás del nombre que aparece. Sé que sí. Ustedes cuando leen las cartas de Pablo, notan algo que en la carta a los Gálatas no aparece o que no conserva como esa línea, ¿sí? ¿Y qué es? A ver, porque Pablo todas las cartas las introduce con un saludo, con unas palabras así elegantes, bonitas, pero ¿cómo inicia la carta a los Gálatas? No es con un saludo. ¿Cómo comienza la carta a los Gálatas? A ver, le doy un minuto ahí para que busque su Biblia física. Bueno, si la tiene en el celular y el celular lo tiene activado, no puede mirar, pero ¿cómo inicia la carta a los Gálatas? No saluda. ¿No? Alguien dirá, pero ahí salude. Espérate, es que, ¿cómo inicia? Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo. O sea, eso es tajante. Él va directo al grano. ¿Sí? Claro, después se acordó y dijo, bueno, sí, gracia y paz a vosotros y todo lo demás. Pero el apóstol tiene que ser tajante y tiene que responder a esos falsos maestros. Mire, la carta comienza así. Pablo apóstol, pero entiendan, dice Pablo, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo. Palabras más, palabras menos, lo que el apóstol quiere decir es, mire, ustedes, supuestos maestros, están totalmente equivocados. Mi apostolado no es de los hombres, sino de Dios. Y si la prueba del apostolado es haber visto al Señor resucitado, sepan que sí lo he visto. A otra iglesia que también ponía en tela de juicio el llamado y el apostolado de Pablo, él les dice lo siguiente, 1 Corintios capítulo 9:1. Era otra iglesia donde se ponía en duda el ministerio y el apostolado de Pablo, y él tiene que decirles a los corintios en su primera carta, capítulo 9, verso 1, dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Pero no solamente su apostolado, sino su comisión de edificar una nueva familia venía de Dios mismo, el Señor Jesucristo. La experiencia en el camino a Damasco lo ratifica, pero aún el mensaje del evangelio que proclamaba provenía de Dios, la fuente del mensaje y de la revelación que tenía Pablo provenía de Dios mismo. Por eso tienes que decir a los Gálatas, escuche el tono, estoy maravillado
de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Oigan, estaban predicando allí en Galacia un evangelio diferente, pero él aclara, no que haya otro, no hay otro, solo hay un evangelio de Jesucristo, sino que lo que hay es algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y escuche lo que sigue. Mas si aún nosotros, dice Pablo, refiriéndose a él y a Bernabé, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Son palabras fuertes. Usted va a notar que en Gálatas Pablo deja un poco el lenguaje refinado y elegante que lo caracteriza y usa palabras fuertes. ¿Por qué? Porque así como cuando un cirujano encuentra un tumor canceroso, él no le dice a la persona, mire, señora, señor, váyase a su casa y tómese un Doles cada 8 horas, que lo único que tiene es un tumor canceroso que ya lo tiene invadido. Entonces, tómese un Doles cada 8 horas. No, no, el cirujano inmediatamente al quirófano y a extirpar, a abrir, pasar el bisturí y, y extraer ese tumor que va a matar la persona. Pues Pablo, dirigido por el Espíritu, toma el bisturí de la palabra y lo aplica allí porque hay que extirpar de raíz esa situación que se está presentando. Como nosotros tenemos que permitir que Dios por su espíritu y el bisturí de su palabra, que es una espada que corta, estirpe todo aquello que esté afectando nuestra vida, ser radicales con esas cosas, ser contundentes, tener carácter en Cristo. No, no es con paño de agua tibia, no, no, yo voy a orar a ver si Dios me muestra que esto es malo, mi amor. Hasta un ciego ve que eso es malo. Ay, ¿será que es pecado? No, eso no lo preguntan los creyentes que están en crecimiento. Ya lo sabe, lo conoce, entonces hay que extirpar el mal. No, es que no se puede hacer así. Mire que Pablo es lo que intenta hacer en Galacia. Oiga, y pone bajo maldición a todo aquel que intente predicar otro mensaje diferente del puro y fiel evangelio de Jesucristo. Por eso utiliza la palabra anatema. Usted ya sabe lo que significa anatema, ¿verdad? Significa sea maldito, estar bajo maldición. Eso es algo muy delicado. Es una cosa tan delicada esta de la que estamos hablando, que este es el verdadero evangelio proclamado por Pablo por comisión divina. El enfoque del apóstol era edificar una familia en la cual el Señor Jesucristo fuera el fundamento. Pero ese reto del primer siglo allá es el mismo reto que tenemos nosotros en el siglo XXI, el cual nos ha correspondido vivir. Que Dios nos ayude a todos, a los predicadores, para seguir proclamando con todo denuedo el sencillo pero contundente mensaje del puro evangelio de Jesucristo. Que Dios nos ayude, dijo Pablo, oren por mí para que al abrir mi boca me sean dadas palabras para declarar con denuedo y aclarar a todos el misterio de Cristo. Yo les agradezco que oren así por mí, Señor, cuando el predicador, el pastor, hable, que al abrir su boca, dale palabras de revelación ungidas, que hable con denuedo
y con claridad el mensaje de Cristo. Esa es la oración que hay que hacer por el predicador. Pero también que Dios ayude a los que oyen para que no acepten mezcla de ninguna clase ni mensajes parecidos. Ya tenemos el glorioso evangelio de Jesucristo, el cual nos trae salvación, vida eterna, libertad y gozo en el Señor. Esa es la introducción a este tema de cristianos en crecimiento. Seguimos el jueves con la ayuda del Señor. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por este evangelio. Tenemos el evangelio de Jesucristo. No se deje fascinar con otras cosas. No se deje fascinar con otros mensajes. Tenga cuidado con lo que oye, con lo que recibe. Tú tienes el Espíritu Santo, dice la Biblia, y Él nos enseña todas las cosas y nos guía a la verdad. Estamos ciertos y seguros que tenemos el Evangelio de Jesucristo. Proclamamos a Jesucristo como la única esperanza. Cristo crucificado, Cristo resucitado, Cristo glorificado. Amado Señor Jesús, te damos la gloria, te damos las gracias. Sabemos que como la iglesia allá en el primer siglo en Galacia, hay un peligro latente, Señor, de querer o permitir mezclas. Oh Dios, ayúdanos a vivir bajo la pureza del evangelio que hemos recibido. Este evangelio que ha transformado nuestras vidas. El evangelio de la gracia en Cristo Jesús. El evangelio que es un mensaje completo que ha llenado nuestra vida del gozo de la salvación. Oh Señor, que tu Santo Espíritu ayude a cada predicador para que al abrir de su boca le sean dadas palabras de gracia, de sabiduría, y que con denuedo, Señor, comuniquen la revelación del evangelio. Pido por la iglesia, por cada uno de los creyentes en estos días en que no se pueden congregar físicamente, que algunos están navegando en aguas envenenadas, están bebiendo aguas, fuentes rotas, Señor, pero tú eres la fuente de la vida. Guarda, Señor Jesús, cada uno de tus hijos, desde los niños, jóvenes, adultos, ancianos. Guárdanos en tu gracia, presérvanos, guárdanos de toda obra mala y presérvanos para tu reino celestial, Señor. Danos espíritu de sabiduría y de revelación para conocerte más. Abre los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos lo que tenemos en ti, Señor Jesucristo, que es lo más maravilloso, y en ti, Señor, estamos completos, oh Dios. Aleluya, aleluya, aleluya.